Vamos a saludar a nuestro invitado. Está con nosotros el abogado Ángel Leal. Abogado, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Ya esto se está convirtiendo en un segmento habitual, ¿no? Muy buenos días. Muy buenos días y encantadísimo de estar con usted, Yoli, los radioescuchas, y para mí es un privilegio poder colaborar en este espacio. No, y para nosotros también es grato que usted nos ayude a entender a veces cómo se navega en esto de la jurisprudencia en los Estados Unidos. Yo quisiera comenzar no con estos juicios nacionales, sino con este en particular que ayer conocíamos sobre el caso de estos 4 agentes de la policía. Este es un caso criminal en el sentido de que se adelantó la investigación, fue un incidente que sucedió aquí. Yo me acuerdo que en su momento, cuando ya van a ser casi 5 años, a uno le llamaba la atención porque era un intercambio de balas y muchos de los agentes de la policía estaban hasta escondidos en los carros o tratando de taparse. Muchos carros estaban allí en los alrededores y se concluyó la investigación. Y una vez que terminó la investigación, estuvo a cargo de la jurisdicción cercana, que viene siendo el condado de Broward, determinaron que 4 agentes estarían enfrentando cargos. ¿Usted nos puede elaborar un poquitito más en este proceso, abogado? Sí, básicamente todo esto comenzó, aparte del incidente que fue trágico por todos los ángulos que uno lo pueda analizar, pero hubo una demanda civil. Y conozco algo de la materia porque años atrás yo fui subprocurador de la ciudad de Hialeah. Okay. Y teníamos que ver con estos temas. Y hay un tema legal de inmunidad soberana. Es decir, para demandar al gobierno, generalmente no es permitido bajo la ley, pero si puedes demostrar de que la persona actuó fuera de su desempeño gubernamental y que por lo tanto ese acto de negligencia culposa ocasionó daños o perjuicios a los demandantes en un tema civil, en teoría procede la demanda, pero con límites de recuperación, y en el dado caso que es un caso que tal vez haya más daños y perjuicios de lo que la ley permite, hasta un proyecto de ley a nivel de la legislatura del Estado de la Florida. Eso sucedió en este caso, pero la demanda civil fue desestimada. Y entiendo que fue desestimada, no he visto los pormenores de la demanda civil y el dictamen del juez civil, porque probablemente se determinó de que estaban dentro del ámbito de su empleo gubernamental, que no actuaron fuera del ámbito del empleo gubernamental. Y creo que vamos a ver algo parecido en el tema penal. Este caso se presentó ante un gran jurado. El gran jurado determinó que hay causa probable para acusarlos. Yo me imagino que lo van a acusar de homicidio involuntario, es decir, esto no fue un homicidio premeditado, esto no fue con intención de que sucediera lo que sucedió, pero al final de cuentas tiene que ver, y creo que mucho va a depender de la práctica policial que sea aceptable o de uso de la práctica que se debe de implementar en este tipo de situación cuando hay un individuo secuestrado en una vía pública, donde hay muchos civiles alrededor, el uso de armas de fuego en esa situación, y yo creo que mucho va a tener que ver con el testimonio de expertos en la materia. ¿Testimonio de expertos en la materia? ¿Se nos cortó ahí la comunicación? No escucha, expertos en la materia, y ahí se nos interrumpió, abogado. En la materia de policial. O sea, prácticas prudentes para la policía en una situación donde hay un secuestro, un vehículo, una vía pública que está congestionada, donde había muchísimas civiles alrededor, que lastimosamente uno de ellos perdió la vida, aparte del rehén. Así que yo creo que... Hay noticia de última hora, abogado. Ya el jurado acaba de lograr un veredicto en el caso de Hunter Biden, así que vamos a esperar a ver mientras estamos conversando con usted. Acaban de decirle al juez que han conseguido ya un veredicto en este caso. Así es que disculpe la interrupción, ahora puede seguir. Vamos a esperar a ver, porque me imagino que eso rápido también lo van a leer, ¿no? Ni que lo hubiéramos planificado así. Exactamente, sí, ahora a esperar la lectura del veredicto en el caso de Biden. Pero en este caso en particular, porque estuvieron involucrados varios departamentos, ¿verdad? El del condado de Miami-Dade, Pembroke Pines, Miramar. Ahí se nos cayó la comunicación con el abogado. Es que yo creo que las líneas se complican mucho con la lluvia, ¿no? Vamos a volver a marcarle al abogado, pero está acción en la Corte de Delaware. Se acaba de informar que el jurado ha logrado un veredicto en el caso
de Hunter Biden. Este tiene que ver con una aplicación que él sometió para poder adquirir un arma de fuego, pero lo acusaban de ser consumidor de drogas. Entonces, la defensa estaba indicando que en el momento en el que llenó la aplicación, pues no era consciente de que o se consideraba como un drogadicto, mientras que la fiscalía pues presentó las evidencias que tenían en torno a este caso. ¿Cuál es la decisión del jurado? Pues tienen que determinar dos cosas cruciales allí y una de ellas que era en la que hacía énfasis la defensa. Sí, en efecto, cuando él llenó la aplicación en ese preciso día en el que lo estaba haciendo, pues él se consideraba o sabía que era adicto a las drogas. También otra de las cosas que mencionaron en el proceso era que había ingerido alcohol en el momento, ¿no? Cuando estaba en esos días en donde llenó el formulario. Vamos a ver qué determina el jurado en este caso y cuál sería, de ser así, si no es encontrado culpable, pues ya queda ese proceso listo, pero además él tiene otro que tiene que ver con evasión de impuestos que se estaría llevando a cabo en California. En este, si lo encuentran culpable, pues ya habría que ver cuál sería el proceso, lo que podría él estar enfrentando. Ya esta pregunta se la hicieron al presidente Biden cuando le hicieron una entrevista durante este fin de semana, cuando estaba ya en Francia, que si él estaría dispuesto a perdonar a su hijo en caso tal de que fuera encontrado culpable. Él había dicho que no elaboró más, pero simplemente había dicho que no. Todavía no sabemos cuál es el veredicto en este caso. Nos imaginamos que una vez se alcanza, pues comienzan a reunirse todas las partes, entra el jurado allí en el recinto y se procede a hacer la lectura. Así es que, abogados, se nos había cortado la comunicación. Creo que estas lluvias dañan mucho lo que es, pero estaba haciendo como un resumen de lo que tiene que ver con el caso de Hunter Biden, mientras esperamos que se conozca si es culpable o inocente. Vamos a seguir sobre este proceso que estábamos inicialmente analizando, que es el caso de estos 4 policías que todavía no han identificado quiénes son, ¿no? Pero que ya los sindicatos han dicho que van a defenderlos. Pero y tampoco se sabe precisamente cuáles serían esos cargos que estarían enfrentando, ¿no? Simplemente que se encontró que 4 de ellos van a ser procesados. O sea, eso normalmente cómo ocurre. Es decir, un gran jurado le presentan la evidencia, determinan que sí hubo causa probable y la fiscalía es la que determina los cargos que estarían enfrentando. La fiscalía presenta los cargos ante el gran jurado. Ah, ok. Y si el gran jurado determina de que hay causa probable para acusarlo de lo que presuntamente se les está acusando, entonces eso ya se convierte en un caso que pueden presentar antes de la corte, en este caso en el condado de Broward, en el 17º circuito. Ok, entonces vamos a esperar a ver cuando se conozcan un poco más de detalles, pero son oficiales de la policía del condado Miami-Dade los que al parecer estarían enfrentando estos cargos que todavía no se ha precisado por parte de la fiscalía en el condado de Broward, porque esto cruzó jurisdicción, porque fue un robo en una joyería en Coral Gables que terminó con esta persecución, al final allí cruzando las líneas al otro condado. Así es que eso lo vamos a dejar ahí en pausa y a medida que conozcamos más, pues vamos elaborando en él, pero en efecto, ¿no? Hay ciertas restricciones, porque en este caso ellos los están procesando como agentes de la policía, ¿no? No como individuos. Bueno, no, los están procesando a nivel personal, pero el sindicato de la policía los va a defender y ya se han pronunciado, y ellos la parte de que ellos están argumentando, y seguramente va a formar parte de la defensa, es que por un lado los quieren procesar por haber tomado acción ante una situación de un secuestro, después de un robo. Por otro lado, otro policía, cuando el caso de Marjorie Stoneman Douglas, lo quisieron procesar precisamente por no tomar acción. Y ahí es donde creo que van a tratar de enfocar su defensa. Es un caso muy polémico, lastimosamente, como dije anteriormente, es un caso de doble tragedia, tanto para las víctimas, los que perdieron sus vidas, los familiares, como también, diría yo, los acusados, en el sentido de que en realidad estaban tratando de intervenir en una situación donde corría peligro la vida de un rehén. Ahora, todo depende del uso de fuerza, el uso de armas de fuego en esa circunstancia, en esa vía de tránsito, con el tapón, utilizar los carros como escudos en lo que se intercambiaba disparos, y todo eso es lo que va a tener que considerar el jurado, y va a haber un proceso donde al final de cuentas un jurado va a tener que determinar si hubo culpabilidad o no, dependiendo de lo que les acuse. Parece ser homicidio involuntario, pero tienes toda la razón,
hasta que nos anuncien los cargos formalmente, no sabemos exactamente de qué se le va a acusar. Claro, además que hay que marcarlo en un contexto nacional con lo que ha venido pasando en diferentes jurisdicciones, en casos totalmente diferentes, pero que involucran también a agentes de la policía, ¿no? Que hay que estar monitoreando esa parte. Ahora, mientras esperamos, todavía no se ha dado a conocer el resultado del veredicto y además hay que mencionar, eso es un caso federal, por lo tanto no hay cámaras allá adentro, hay que esperar que se conozca, que salga alguien corriendo y porque tampoco los dejan ingresar con teléfono, ¿no? Eso es otra cosa, que tiene que conocerse, sale alguien de inmediato y entonces allí es que vamos a saber cuál va a ser ese veredicto. Por ahora hay que estar esperando. Mientras tanto, conversemos, abogado, de otros dos puntos que surgieron en las noticias ayer, en los casos que tienen que ver con el expresidente Donald Trump. Uno de ellos tiene que ver con la jueza Lynn Cannon, porque parece que había un par de personas que querían sumarse como amigos del caso de Donald Trump y ella los desestimó de plano. ¿Eso era lo que se esperaba en ese caso, en esa decisión de la jueza? Sí. Generalmente eso de los amigos de la Corte para presentar informes o estudios legales a nivel de Corte Federal, a nivel de juicio, es poco común. De hecho, estaba viendo unas estadísticas que estamos hablando de un porcentaje mínimo, un 1%, un 2%, donde esto es permitido. A nivel de la Corte Suprema es un poco más común, ya cuando el caso abarca un tema legal que impacta al país o una comunidad del país, o sobre todo cuando hay un conflicto de precedente legal en los distintos circuitos federales. Tenemos 12 circuitos federales y muchas veces casos llegan a la Corte Suprema porque un circuito decide un tema legal de una manera, otro circuito lo decide de otra manera, eso llega a la Corte Suprema y entonces hay estas instancias donde se permite la intervención de amigos de la Corte, pero por lo general no es común y no me sorprende que no lo haya permitido. Ahora, el otro es que se hizo una reunión virtual con el oficial de parol en el caso que fue encontrado culpable de los cargos allí en el área de Manhattan, de Nueva York. ¿Ese proceso es lo que se sigue en curso? Elabórenos un poquito sobre eso. Sí, efectivamente. Lo que pasa ahí es que le tienen que hacer una entrevista a la persona a quien fue convicta. Uh-huh. Tienen que determinar primero si tienen y esto va a sonar, vamos a decir, ridículo, tratándose de Donald Trump, pero es el proceso y todo el mundo tiene que pasar por el mismo proceso. Pero entre otras cosas, las interrogatorias tienen que ver si cuenta con la solvencia económica para pagar las multas que le pudieran corresponder, producto del veredicto, si es una persona que está asociándose o no con personas con historial delictivo, porque lo que están tratando de ver es si esta es una persona quien constituye un peligro a la comunidad en el dado caso que le quieran dar probatoria. Entonces, las preguntas que se le hacen tienen que ver mucho con la conducta que esta persona pudiera tener en el dado caso que se le dé probatoria. Obviamente, esto es algo histórico, sui generis, estamos hablando de un exmandatario, el presunto nominado del Partido Republicano, pero siempre es mejor tener más información que menos información, por otro lado, y es parte del proceso. Esa entrevista va a resultar en un informe por parte del oficial de correcciones del Estado de Nueva York. Ese informe se le va a presentar a ambas partes, a la Fiscalía y al equipo de defensa, de los abogados de defensa y a la Corte, al juez Merchan, y él lo tomará en cuenta en el momento de dictaminar sentencia. Y lo irónico de todo esto también, abogado, es que Donald Trump recibe la protección del servicio secreto, ¿no? El servicio secreto también tiene que estar monitoreando todo lo que tiene que ver con lo que pueda suceder con él. Y esa es una pregunta que le habían transmitido y ellos dicen, nosotros cumplimos con la orden constitucional de que tenemos que proteger a los expresidentes, a las ex primera damas y no quisieron elaborar en nada, ¿no? O sea, eso es como el gran interrogante. Bueno, ese es un aspecto súper importante porque, y el juez Merchan ha mostrado, cuando la orden de Mordaza y las presuntas violaciones de la orden de Mordaza, nunca estuvo dispuesto de ordenar algún tipo de encarcelamiento precisamente por el servicio secreto. Porque lo que él no quiere hacer es crear una situación donde ellos corran peligro. Abogado, perdón, encontrado culpable, fue encontrado culpable de todos los 3 cargos. Y
hijo del presidente Biden, Hunter Biden, y de ser así, la máxima sentencia de este sería como 25 años en cárcel, no creo que llegue hasta a tanto, pero hace pocos minutos se conoció la información. Él estaba enfrentando 3 cargos en particular y el jurado lo ha encontrado culpable de los 3 cargos. ¿Qué sigue ahora, abogado? Bueno, básicamente después de la lectura de los cargos, se va a programar una audiencia para ser sentenciado y lo mismo que estábamos hablando ahora, se va a preparar un reporte investigativo presentencia y ese informe se le presenta a la Corte. La Fiscalía dará su recomendación de la pena que consideran que se debe de imponer en el caso, tomando en cuenta la pena máxima, la mínima. Hay un procedimiento, hay como una fórmula donde para un primer ofensor y tomando una serie de otros factores en cuenta, y hay niveles de responsabilidad penal para llegar a la recomendación, y entonces la Corte determinará la sentencia apropiada dadas las circunstancias de este caso. Ahora, hablemos un poquitico de lo que fue la defensa, porque el abogado que tenía Hunter Biden es un abogado que tiene una excelente reputación. Sin embargo, a la hora de presentar lo que fue la parte de la defensa, pues no fue como mucho, ¿no? Un caso difícil, es un caso difícil, es un formulario y esto creo que nos sirve de lección a todos. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno firma. Y en realidad se firmaron una serie de formularios para adquirir un arma de fuego donde la persona está manifestando, o en algunos casos, y en este caso se ve bajo penalidades de perjurio, de que lo que está firmando es cierto y verdadero. Y en este caso, para adquirir un arma de fuego, él tuvo que declarar que no era una persona que era adicto a las drogas o sustancias controladas y que no estaba bajo el efecto de las drogas o sustancias controladas en el momento de adquirir el arma de fuego. Y hay un motivo para esto, porque como sociedad, como comunidad, no queremos entregar armas de fuego a una persona que pudiera estar bajo la influencia de drogas o alcohol, sobre todo y donde el juicio de la persona puede estar comprometida y de pronto un acto de disparar le puede costar la vida a alguien. Entonces, en realidad, la defensa tuvo que ver con el aspecto de que si el acusado, Hunter Biden, a sabiendas mintió en este formulario para adquirir el arma de fuego, o si verdaderamente, según su criterio, en el momento que llenó esos formularios, él no se consideraba una persona drogadicta, que no se consideraba una persona bajo la influencia de drogas o alcohol, y por lo tanto no mintió porque él consideró razonablemente que no era un drogadicto en ese momento. Pero el jurado no aceptó esa defensa. Hubo evidencia de que sí estaba bajo la influencia de drogas, que era una persona drogadicta en ese momento. Hubo testimonio de personas allegadas a él que tenían conocimiento de su uso de drogas en ese periodo de tiempo donde adquiere las armas de fuego, y era un caso difícil de defender, tan así de que y qué es lo típico, ¿no? Generalmente lo recomendable, pero él no testificó. Él tuvo la opción de claro, pero él no puede, y me imagino que fue una decisión estratégica porque él también tiene un proceso en California, ¿no? Y todo lo que uno diga puede ser usado en su contra en cualquier circunstancia. Porque su aunque este caso tuvo que ver con este tema y el otro caso tiene que ver con un tema de impuestos, pero al final de cuentas, generalmente utilizó, o sea, usó su derecho constitucional de no autoincriminarse y no testificó en su contra, que son sus derechos constitucionales, pero ahí uno se da cuenta también de la dificultad con la defensa, aunque la defensa no tiene que demostrar inocencia, la fiscalía tiene que demostrar culpabilidad más allá de una duda razonable, pero era una defensa complicada en este caso, indiscutiblemente, creo que lo que querían hacer era anular el jurado. ¿Y en qué sentido? Anular el jurado en el sentido de que es una persona que pasó por una tragedia en su niñez, pérdida de la madre, pérdida del hermano, estaba pasando por esta serie de situaciones donde el jurado, por un tema de empatía, simpatía con el acusado, no da un veredicto desfavorable, pero no sucedió en este caso.
Ahora, los tres cargos que estaba enfrentando: mentir sobre el uso de drogas en un formulario federal, posesión de drogas cuando usaba, posesión de armas cuando estaba usando drogas ilegales, y el otro haberle metido también a un agente de la unidad de alcohol y tabacos y drogas en la declaración cuando estaba siendo consultado, ¿no? Esos son los tres cargos que, si se suma, de acuerdo a lo que establece la ley, podría llevar a 25 años de cárcel, pero estamos en un territorio también que no se había visto antes. Es la primera vez que un hijo de un presidente en ejercicio está enfrentando un cargo criminal. Ahora ya ha sido encontrado culpable, así como estábamos conversando de lo que podría pasar con Donald Trump, que también fue encontrado culpable, pero en una corte de Nueva York. En este caso también hay que analizar esa otra lista, ¿no? Sí, de hecho, estoy viendo, es una declaración falsa de un hecho material sobre la venta de un arma de fuego con una pena máxima de 10 años, una declaración falsa en el registro de la transacción del arma de fuego con una pena máxima de 5 años y posesión de un arma de fuego por un drogadicto o alguien quien utiliza drogas con pena máxima de 10 años. No creo que estemos hablando... No creo que van a ser sentencias consecutivas, creo que van a ser simultáneas, dependiendo del criterio de la Corte Federal, pero tampoco creo que la recomendación sea que sea los 25 años consecutivamente. Creo que van a pedir que la sentencia sea en conjunta, pero sí son cargos serios. Claro, y bueno, y también normalmente cuando se trata de personas que tienen problemas de drogas, que era parte de lo que iban a hacer en el acuerdo que cayó, ¿no? Que tendría que ser sometido a tratamiento, chequeos periódicos, algunos de ellos aleatorios y todo eso. ¿Eso también puede suceder teniendo en cuenta que no tiene récord criminal? Sí, sí, parte de la recomendación y parte de lo que va a tomar en cuenta la Corte es el antecedentes penales, si esta es una persona quien constituye un peligro a la comunidad, si va a poder cumplir con cualquier requisito que se le imponga, que sea una alternativa al encarcelamiento. Entonces, dentro del margen de sentencia que la Corte puede imponer, todos esos factores se tomarán en cuenta. No debe de tomarse en cuenta, no creo que se vaya a tomar en cuenta quién es él y que sea el hijo del presidente de los Estados Unidos. En este caso se nombró un fiscal especial encargado porque precisamente por ese tema, para asegurar de que la presentación o no de los cargos y el litigio del caso sucediera sin ninguna apariencia de influencia indebida por parte de la Casa Blanca. Pero ya que sucedió y se nombró el fiscal especial encargado y se llegó a este veredicto, en realidad ya lo que tiene que ver con la sentencia debe de ser una decisión tomada ajena a quién es él y de quién es hijo. Claro, ya comienzan a decir un poco más de detalles porque hay que ver los bosquejos que hagan los ilustradores que están allá entre la corte. Dicen que cuando le fue leído el veredicto no expresó mucha reacción en su rostro y simplemente estuvo allí escuchando la decisión, ¿no? Así es que eso es parte de lo que hasta ahora se está comentando en relación a los tres cargos de los que fue encontrado culpable Hunter Biden. ¿Esto, abogado, despeja un poquitito esa retórica que ha venido surgiendo en la que hay dos sistemas de justicia en los Estados Unidos? En mi opinión, sí. Y yo siempre he considerado que eso ha sido una crítica. Una retórica, por decirlo de alguna forma. Exactamente. O sea, yo he ejercido derecho más de 30 años. He lidiado mucho con el Departamento de Justicia a nivel de lo que yo hago, que es inmigración. El sistema de corte de inmigración está bajo el mandato del Departamento de Justicia, dicho sea de paso. La jurisdicción del Departamento de Justicia, y son gran profesionales, dedicados a la justicia, dedicados al servicio público, que no ha sido mi experiencia a nivel particular, que tratan de obtener algún tipo de beneficio o tratar de hacer algún tipo de tomar alguna acción motivada por la política. Son profesionales legales, jueces, abogados, tratan de hacer su trabajo de la forma más desinteresada, siempre apegado a al concepto de la justicia y lo que debe de suceder. Los casos de Trump eran más polémicos porque también teníamos que ver casos a nivel estatal y a nivel federal,
indiscutiblemente no ha ayudado la confianza en nuestro sistema judicial. Algunas de las cosas que hemos visto en el caso de Georgia, yo creo que ese ha sido un caso que ha dañado un poco la percepción pública de nuestro sistema de justicia. También hubo mucha crítica del caso de Nueva York. Sin embargo, al final de cuentas, estar o no estar de acuerdo, un jurado deliberó y determinó culpabilidad. Es decir, que creo que el argumento que hubo una presentación indebida de esos cargos, en realidad es difícil entender después del veredicto del jurado. Sin embargo, hay personas que todavía cuestionan la sensatez de la presentación de esos cargos en estas circunstancias en un año electoral. Pero al final de cuentas... se va a dirimir en el proceso de apelación, ¿no? Al final la Corte va a determinar. Ahora, una inquietud que tengo, abogado, si a una persona la encuentran culpable y después el proceso de apelación reversa la culpabilidad, ¿deja de ser convicto del crimen? Sí. ¿Automáticamente? O sí. A no ser que la Fiscalía decida... Depende de la sentencia. Okay. No, depende de la sentencia. Posiblemente la Corte de Apelaciones básicamente devuelve el caso a la Corte de Juicio, pero generalmente cuando hay una apelación porque se considera que se cometió algún error legal en el procedimiento del caso penal, la sentencia puede ser reversada, y de ser reversada la persona terminaría siendo no culpable. No culpable, ya deja de ser convicto como tal. Exacto. El crimen. Exacto. Okay. Bueno, estamos esperando porque parece que no sabemos si va a haber reacción de la familia, probablemente no. Y este caso tiene algunos puntos para que se pueda apelar. Bueno, todos los casos se pueden apelar, ¿no? Pero en este caso, ¿usted cree que viene también la notificación de apelación del veredicto o no? Sí, sí. Es como automático, ¿no? Sí, y creo que parte del argumento, que es el mismo argumento que el presidente Trump ha establecido en algunos de sus casos, es precisamente el nombramiento de fiscal especial encargado. Primero, eso yo creo que siempre va a ser tema de apelación. Segundo, el hecho de que hubo un acuerdo, y ese acuerdo a última hora fue desestimado. Y en un principio la estrategia de la defensa, pienso yo, que era tratar de establecer que ya existió este acuerdo y que era un acuerdo que la Corte pudo haber aceptado, y ese era un acuerdo donde no implicaba encarcelamiento. O sea que yo creo que, entre otros temas, esos son temas que creo que se van a ventilar a nivel de apelación. Muy bien. Ahora que menciona eso, ya es la última. Ya sé que nos hemos pasado un poquitito con el segmento, pero la noticia de última hora, si usted acaba de llegar, Hunter Biden ha sido encontrado culpable de los 3 cargos federales que estaba enfrentando, porque el juez Marchand la semana pasada hizo una declaración relacionada con algo que fue posteado en Facebook por una persona diciendo que era primo de uno de los miembros del jurado y que a Trump lo iban a declarar culpable. La sorpresa es que fue el juez el que, porque nadie se había dado cuenta de eso, y el post después lo quitaron de una página que tiene que ver con la corte en Nueva York. ¿Eso de dónde viene? Eso como que, ¿qué sentido tiene eso? ¿Y hacia dónde va eso? Porque fue el mismo juez el que lo dio a conocer, ¿no? Y que ahora iba a tomarlo en consideración porque él tiene que dar su sentencia próximamente. No, actuó correctamente. Él tuvo que haberle avisado a ambas partes que vio esto en la página web o en las páginas de redes sociales del sistema de corte de Nueva York. Aparentemente este fue un comentario que se agregó a un aviso de un caso no relacionado. El aviso era del 29 de mayo, la sentencia, si mal no recuerdo, era del 30, pero el comentario creo que se publicó como un par de días antes del veredicto, sí. Bueno, sí, no queda claro. Exacto. No queda había claro. como una precisión allí porque además ya lo quitaron. Exacto, exacto. No queda claro, y aparte no queda claro de que esto haya sido algo serio. Aparentemente la persona quien está haciendo estos comentarios en las redes sociales es una persona quien se dedica a crear contenido falso para generar controversia. Exactamente. Entonces, pero el juez absolutamente está tiene la obligación de avisar a ambas partes, porque hay que tomarlo en cuenta. El equipo de defensa del presidente Trump, es posible que vayan a presentar una moción tratando de declarar un juicio nulo. No automáticamente, si en el dado caso que llegara a haber habido esa comunicación, eso necesariamente resultaría en un juicio nulo, porque en realidad para que resulte en un juicio nulo hay que determinar de que hubo una interferencia o influencia
fuera del jurado, que entró al jurado y afectó las deliberaciones del jurado. Exactamente, que hubo una causa y un efecto. O sea, no el simple hecho de un comentario, siempre y cuando, o sea, no se haya molestado las deliberaciones del jurado y esto no haya influenciado el jurado en tomar su veredicto, las probabilidades de que eso pueda resultar en un juicio nulo, asumiendo de que haya algo de cierto en lo que se publicó, es muy difícil. En estos momentos están saliendo ya de la corte Hunter Biden en compañía de la primera dama que también estaba allí. Ella estuvo presente casi todos los días. Se están despidiendo, se suben en las camionetas en las que los están transportando. No van a emitir ningún tipo de declaraciones luego de que se conoció el veredicto. Así que estamos a la espera de eso. No van a hablar, por lo tanto, ahí queda el caso. Abogado, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por ayudarnos a entender un poco más todos estos temas legales con estos casos. Cómo no, encantado, Yoli, un placer. Un placer igual para nosotros. Ángel Leal, abogado con nosotros hasta ahora.